Imagina un mundo sin automóviles, un mundo donde las distancias eran eternas y la movilidad estaba reservada a los ricos. A finales del siglo XIX, ese era el mundo real. Pero un hombre soñó con cambiarlo. Un niño granjero de Michigan que, contra todas las probabilidades, se atrevió a imaginar un futuro donde el automóvil no fuera un lujo, sino un derecho al alcance de todos. Ese hombre fue Henry Ford, y su legado es nada menos que el nacimiento de la industria automotriz moderna. En este video te contaré la historia completa de Ford Motor Company, desde la infancia de su fundador, pasando por sus fracasos, victorias épicas, la revolución del Model T, la era de los Mustangs y hasta la apuesta actual por los autos eléctricos. Prepárate, porque este viaje no es solo sobre autos, es sobre innovación, sueños imposibles y cómo un hombre cambió el destino de millones de personas en todo el mundo. Infancia de Henry Ford, 1863-1879. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja en Dearborn, Michigan, en el seno de una familia de granjeros inmigrantes irlandeses. Desde pequeño, mostró una mente curiosa, casi obsesionada con entender cómo funcionaban las cosas. Una anécdota famosa cuenta que a los 12 años, Henry vio por primera vez un vehículo autopropulsado por vapor. Esa imagen lo marcó por vida. Mientras otros niños soñaban con aventuras o riquezas, Henry solo pensaba en máquinas, movimiento y motores. Su padre, William Ford, esperaba que Henry heredara la granja y continuara con el negocio familiar. Pero el pequeño Henry odiaba la rutina agrícola. Ordeñar vacas, sembrar, cosechar, nada de eso le llenaba el corazón. En cambio, desmontaba relojes, reparaba herramientas y construía pequeños inventos caseros. En 1879, a los 16 años, tomó la decisión que cambiaría su destino. Dejó la granja y se fue a Detroit, dispuesto a convertirse en aprendiz de maquinista. Fue un salto al vacío, pero también el primer gran paso hacia su sueño. Aprendiz y el encuentro con Edison, 1879-1896. En Detroit, Henry trabajó en distintos talleres aprendiendo todo lo que podía sobre maquinaria industrial. Su pasión era insaciable. En 1888, se casó con Clara Bryant, una mujer que fue su compañera y sostén en los momentos más duros. Aunque al principio volvieron a una granja, Henry jamás dejó de experimentar con motores en las noches. La oportunidad de su vida llegó en 1891, cuando entró a trabajar en la Edison Illuminating Company. Allí escaló rápidamente hasta ser ingeniero jefe. Y fue en una convención de ingenieros donde conoció personalmente a Thomas Edison. Ford le habló de sus ideas sobre un automóvil impulsado por gasolina. Edison, lejos de desanimarlo, le respondió con entusiasmo: «Joven, estás en el camino correcto. Continúa, no te detengas». Ese respaldo de un gigante como Edison fue la chispa que necesitaba. En 1896, Henry presentó su primer invento revolucionario: el cuadriciclo. Era un chasis simple con 4 ruedas de bicicleta y un motor de gasolina. El prototipo funcionó, aunque para sacarlo de su taller tuvo que derribar parte de la pared, porque no cabía por la puerta. Esa imagen resume perfectamente a Henry Ford: obstinado, práctico y decidido a mover al mundo literalmente. Los fracasos antes del éxito, 1899-1903. Muchos piensan que Ford triunfó de inmediato, pero la realidad fue distinta. Sus primeros intentos empresariales fueron un desastre. En 1899 fundó la Detroit Automobile Company, pero los autos eran caros, poco rentables y la empresa quebró rápidamente. En 1901 volvió a intentarlo con la Henry Ford Company, pero tuvo conflictos con los inversionistas que querían autos de lujo. Ford quería autos populares. Fue expulsado de su propia compañía y esa empresa terminó convirtiéndose en Cadillac, uno de sus futuros rivales. Pero Henry no se rindió. Aprendió de cada error y perfeccionó sus ideas. Finalmente, en 1903, junto con un grupo de 12 inversionistas y apenas $28,000 de capital inicial, fundó la Ford Motor Company. Pocos lo sabían, pero en ese pequeño taller estaban haciendo una revolución que cambiaría la historia del mundo. El Ford Model T y la revolución de la industria 1908-1927. En 1908 Ford presentó el modelo T, un auto robusto, confiable y fácil de manejar. Su objetivo era claro: un auto para las masas, no para las élites.
El modelo T fue un éxito inmediato. Costaba $850, mucho menos que la competencia. Pero lo mejor vendría después. Ford perfeccionó la línea de ensamblaje en movimiento. Hasta entonces, fabricar un auto tomaba 12 horas. Con la cadena de montaje móvil, cada obrero realizaba una tarea específica mientras el auto avanzaba por la línea. ¿Qué resultado? El tiempo de ensamblaje bajó a 1 hora y 33 minutos. Esto permitió que el precio del modelo T cayera hasta $260, un precio tan bajo que incluso los trabajadores de Ford podían comprarlo. El mundo entero cambió. El automóvil dejó de ser un lujo y se convirtió en un elemento de la vida diaria. Carreteras, gasolineras y toda una nueva industria nacieron gracias a la visión de Henry Ford. Ford como patrón, generosidad y control, 1914-1930. En 1914, Henry Ford sorprendió al mundo. Duplicó el salario mínimo de sus empleados a $5 por día, una cifra que transformó a miles de obreros en clase media y, de paso, en clientes potenciales. Sin embargo, Henry no era un jefe fácil. Aunque generoso en sueldos, ejerció un control casi obsesivo sobre la vida de sus trabajadores. Creó un departamento especial que investigaba lo que hacían fuera del trabajo, incluso en sus casas. Quería que fueran modelos de virtud. Además, Ford odiaba a los sindicatos y se enfrentó en más de una ocasión con movimientos obreros. Su figura fue contradictoria, un visionario progresista en algunos aspectos, pero rígido y autoritario en otros. Ford en guerras y expansión global, 1917-1945. Durante la Primera Guerra Mundial, Ford fabricó ambulancias, camiones y vehículos militares. Durante la Segunda, la compañía fue clave en la producción de aviones y tanques. Ford también expandió su negocio al extranjero. Abrió plantas en Canadá, Europa y América Latina, convirtiéndose en una marca global. Pero en 1943, una tragedia personal golpeó a su fundador. Murió su hijo Edsel Ford, presidente de la compañía. Devastado, Henry volvió al mando, pero su salud estaba muy deteriorada. Finalmente, en 1945, cedió el control a su nieto Henry Ford II, quien modernizó la empresa. La era dorada, Mustang, Le Mans y el poder cultural, 1950-1970. En los años 50 y 60, Ford vivió su época dorada. Aparecieron autos icónicos como el Thunderbird y en 1964 el legendario Ford Mustang, un auto que se convirtió en un símbolo de libertad juvenil. En 1966, Ford alcanzó la gloria en el automovilismo al vencer a Ferrari en las 24 horas de Le Mans, una de las victorias más famosas de la historia del deporte motor. Esa rivalidad quedó inmortalizada como la batalla entre David y Goliat, pero con autos rugiendo a toda velocidad. La marca también consolidó sus pickups F-Series, que con el tiempo se convirtieron en las más vendidas de Estados Unidos, un récord que mantienen hasta hoy. Ford en el siglo XXI. El siglo XX trajo nuevos retos. Ford enfrentó crisis financieras, competencia asiática y un mercado en plena transformación. En 2008, durante la Gran Recesión, la empresa estuvo cerca de la quiebra. Pero a diferencia de General Motors y Chrysler, Ford logró sobrevivir sin rescates gubernamentales. Hoy Ford apuesta fuerte por la electrificación con modelos como la Mustang Mach-E y la F-150 Lightning, buscando liderar la nueva era de la movilidad sustentable. Conclusión. La historia de Ford es la historia de un sueño que comenzó en una granja y terminó moviendo al mundo. Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí inventó algo más grande, la idea de que la tecnología debía ser accesible para todos. De un niño curioso que desmontaba relojes a una compañía que compite en cada continente, Ford es un recordatorio de que los sueños imposibles pueden cambiar la historia de la humanidad. Hoy, cada vez que un motor Ford fruje o una batería eléctrica ilumina el camino, la visión de Henry Ford sigue viva.